Martín me llamó. Me dijo dónde tenían secuestrada a Lucía. Ya, cuando llegué no nos dejaron entrar. ¿Y qué más? Supuestamente tenían todo controlado, pero Sergio se escapó. Yo quería que me dijera la verdad. Y bueno, pues él y yo peleamos. Lo quería entregar a la policía, pero se escapó. Ay, Dios. Bueno, tranquilo, voy a pagar la fianza. Ya vienen los abogados. Lo van a arreglar todo. Yo lo único que quiero es que Lucía aparezca. Detective, voy a pagar la fianza de mi hermano. Lo lamento, eso no se va a poder. Dadas las evidencias, José Ignacio debe permanecer detenido hasta nuevo aviso. ¡Que yo no soy ningún criminal! Ya, cálmate, hermano. Ya vienen los abogados y lo van a arreglar todo. Detective, usted sabe que yo sería incapaz de matar. Todo mundo es capaz de todo. Es algo que he aprendido con los años. Hoy estuvo a punto de arruinar un operativo policial. Y además lo vi golpeando a Sergio Escobar. Operativo. Ese operativo es patito. O sea, no sirvió de nada. A ver, ¿dónde está mi hermana? ¿Dónde está Lucía? José Ignacio, ya. Se altera en un momento, ¿lo ve? Lo de su hermana no lo deja pensar con claridad. Yo creo que sus motivos para matar a Sergio Escobar están más que claros. Yo soy un asesino. Esto está por verse. Estamos analizando las evidencias y las huellas del objeto que encontramos en su casa con el que suponemos mataron a Sergio. Bueno, sí, seguramente va a haber huellas mías por todas partes. Esa es mi casa. O sea, ¿qué? Van a encontrar huellas en los vasos, en los platos, en mi estatuilla, en los libros, en los muebles, en el baño. ¿Cómo sabe que fue asesinado con una estatuilla? ¿Qué? No, yo nada más mencioné las cosas de mi casa. O sea, yo cuando llegué encontré a Sergio muerto. Y bueno, para mí es obvio que lo golpearon con algo, pero... Ya. ¿Verdad? ¿Con la estatuilla? Ya, no digan nada más. Ya llegan los abogados. Siéntate. Y recuerde que todo lo que diga podrá ser usado en su contra. No lo olvide. ¿Y entonces qué opina, doctor? ¿Es posible hacerle creer a mi marido que tengo solo 15 días de embarazo cuando en realidad tengo 2 meses? Todo es posible. El aparato de ultrasonido funciona como una cámara de video. Lo que tenemos que hacer es que cuando vengas con tu marido, vamos a colocar videos de embarazos menos avanzados. Ah, perfecto. Ok. Y cuando el niño nazca, ¿qué vamos a hacer? Lo que se dice siempre en estos casos, ¿no? Que el niño es prematuro, ¿no? Ok, excelente, me parece perfecto. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el próximo paso? Pase al baño y desvístase, que voy a examinarla. Ay, ¿perdón? Amiga, ve, por favor. Mientras más pronto salgamos de esto, más rápido podrás demostrarle a tu José Ignacio la primera foto de su bebé. Bueno, ¿y qué? ¿No tiene una bata? ¿Qué? ¿Tú tienes 2 meses de embarazo? Ay, Martín, qué buena noticia me has traído. Sergio Escobar, muerto. ¡Qué maravilla! Ven, brinda conmigo. Qué cínico eres, papá. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedes alegrar por la muerte de una persona, ¿Cuándo vas a crecer, Martín? El único cómplice del robo de los diseños de Aqua está muerto. A ver, papá, yo también lo detestaba, ¿sí? Por todo lo que le hizo a Lucía. Pero nunca, nunca, papá, le hubiera deseado la muerte. ¿Cómo puede ser así? Esa es la diferencia entre tú y yo. Tú eres un blandengue, sentimental y romántico. Por eso no sirves para los negocios. Y tú no sirves para la vida, papá. Ni siquiera me has preguntado cómo está Lucía. Y a mí qué me importa qué le pasa a Lucía o a los Altamirano. Y Sergio merecía la muerte. Era una basura. ¿Y tú? ¿Tú, papá? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué mereces? Mira, Martín, no me importa lo que pienses de mí. Al fin, voy a estar tranquilo. Sergio está a muchos metros bajo tierra. Pero no estás tan seguro que tus secretos turbios se fueron con Sergio, papá. Porque los muertos también hablan. Es que, detective, usted se está ensañando conmigo. Yo hago mi trabajo. No, es que su trabajo debería ser buscar a mi hermana. No empeores las cosas, José Ignacio. Vamos a ver, detective, no hay una manera de hablar con el juez y que ponga una fianza. Da igual lo alta que sea. No creo. Estamos hablando de un asesinato con móviles precisos. Lo lamento, pero el señor Altamirano debe quedarse detenido. Hazme el favor, móviles precisos. Es increíble. Móviles precisos. Bueno,
Bueno, Este ¿aló? país no tiene Sí. arreglo. Hola, Junior. Oye, pues te hablaba para saber si sabe algo de Lucía. No. Es que pasó otra cosa grave. ¿Qué pasó? Mataron a Sergio. ¿Qué? No puede ser. Sí, y encima lo mataron en casa de mi hermano. Y piensan que ha sido él. Es una locura. Vámonos con tus amiguitas. Valeria, Martín va a venir por mí. ¿Eso es lo que tú crees? Lo creo y lo sé. Porque una de las grandes diferencias entre tú y yo es que él me ama. Él daría su vida por mi salud. Piensa lo que quieras, amorosa. Y si va a venir por ti, es porque pensó que estabas viva. Ahora vas a ver que estás muerta. Mugrosa tarada. ¿Te duele? Pues me molesta. Ay, amiga, es que te digo, estar embarazada es lo peor que me ha pasado en la vida. Esto es un trabajo profesional, ¿eh? Me dices que tienes aproximadamente 2 meses de embarazo, ¿cierto? Sí, algo así. Y aparte del desmayo que hoy tuviste, ¿has tenido algún otro síntoma de malestar? Pues lo normal, digo, náuseas, mareos, dolores de vientre, cosas así. Bueno, ¿qué? ¿Hay algo mal o qué pasa? Listo. Tengo que hacerte más pruebas. ¿Pero por qué? ¿Hay algún problema con mi bebé o qué? Bárbara, ya, quédate tranquila. Es un procedimiento normal. Cualquiera diría que estás preocupada por el bastardito ese. Pues sí, claro que estoy preocupada. Este mocoso significa muchísimo para José Ignacio, para mi matrimonio. Todo parece indicar que estás sufriendo un cuadro de principio de preeclampsia. Tienes la tensión alta y las arterias uterinas crecidas. ¿Pero eso qué significa? Que estás muy mal, que tienes que cuidarte mucho. Hay un porcentaje de riesgo muy alto de que puedas perder tu embarazo. Cambia. Tienes que callarte, lo vas a empeorar todo. Cállate. Mira, yo estoy seguro que a Sergio lo mató Vladimir y su gente. ¿Estás seguro? Pues díselo al detective. Díselo, lo tiene que saber. Ya, estos imbéciles ya lo saben. ¿Sí lo sabe? Claro. Sí. No puedo creer. O sea, la vida de Lucía está en peligro. Les tengo pésimas noticias. ¿Qué pasó? Acaban de localizar a una de las camionetas de Vladimir cruzando la frontera norte. Perfecto, Padre Amador. Aquí lo espero, gracias. ¿Ya te sientes mejor? Sí, discúlpame. Es que la noticia del secuestro de Lucía me puso muy mal. Sí, me di cuenta. Aunque quisiera saber si hay algo más que te preocupa. Que me quieras contar. Sí lo hay. Rosa, hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Algo que es un secreto que me ha quemado por dentro durante muchos años. Y ya no quiero callar más, Rosa. Que debo confesar que tengo mucho miedo de que me odies. ¿De qué hablas? Yo no te odio. Eres la abuela de Eva, la bisabuela de Eduardito. Sí, Rosa, pero es que... A ver, ¿qué es eso tan importante que tienes que decirme? Voy a ver quién es. Ay, Andrea, ¿por qué volviste? Es que pasó algo horrible. ¿Qué pasó? Mataron a Sergio. Y a José Ignacio lo tienen detenido porque dicen que él fue el que lo mató.